estamos aquí. Lo más importante, nada nos detiene de venir a la casa de Dios. A lugares que la tienen enfermo, ni tienen aire acondicionado, pues sirve aquí un poco mejor, pero a veces, cuando llamamos a abrir nuestros días, hermanos, así como estamos de pie, en Hechos, capítulo 16, versículo 30 y adelante. Diga conmigo cuando tienen. Hechos, capítulo 16. Versículo 30 a 34 voy a leer. Y dice así, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, y sacándolos, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y seas salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Gloria a Dios. Así como estamos aquí, vamos a orar. Vamos a seguir adelante. Padre, los que están en los cielos, estamos aquí para recibir de tu palabra. Que tú me guíes a mí, Señor. Guía las palabras que voy a decir esta noche. Que no sea yo, pues seas tú, Jesucristo, el Espíritu Santo, el poder que muere dentro de mí. Y que esta palabra se ha plantado en tierra fértil, en corazones fértiles. Y queremos aprender tu palabra, Señor. No, Jesús, te pido, y aquellos que escuchan por medio de redes sociales, Señor, que ellos puedan captar lo que voy a predicar esta noche, que no es para la iglesia, pero para todos aquellos que no te conocen a ti, Jesucristo. En nombre de Jesús te pido, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Aquí, yo sé que leí esto, pero unas cuantas cosas que me llaman mucha atención en estos versículos. No voy a tocar varios pasos. Y esos son los pasos de la verdadera salvación. Aleluya. Hay 4 que voy a mencionar. Son tan importantes que necesitamos saber. Y no nomás para aquellos que conocen a Dios, para aquellos que no conocen a Dios. Y hay 4, como dije, que vamos a ver esta noche. Aleluya. Antes de ir, es muy triste. Muchas iglesias modernas, o liberales, puedo decir, no han leído con cuidado esta bendita palabra. Y no quiero adelantar ni nada, vamos a saber por qué. Y hay 4 que vamos a mencionar que son importantes, que la Sagrada Escritura nos enseña. Y muchos hoy en día saltan unos que voy a mencionar esta noche y agregan y por sus propias filosofías. ¿No se creen eso? Porque yo sé la salvación es por medio de Jesucristo. Amén. No nada más. Y el primero que voy a mencionar es el verdadero arrepentimiento. Y vamos a leer en Mateo capítulo 4 versículo 17. Me gusta lo que dice Jesús aquí. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué dice?
cielos se ha acercado. ¿Cuántos saben que el reino ya viene Jesucristo? Ya está cerca. Y por eso Jesús dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es muy cerca, como estábamos diciendo. Pero como dije, Jesús, arrepentidos. Muchas ocasiones la palabra se registra que uno se ha arrepentido de sus palabras, de sus pecados. Y un buen ejemplo, y me gusta, es en Lucas 15, 17 a 20, vamos a leerlo, y es el del hijo pródigo. Vamos a observar las palabras que dice ahí, Lucas 15, 17 a 20. Aleluya. Lucas 15, 17 a 20. Y dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. De levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y le fue movido a misericordia. Corrió y echó sobre su cuello y lo besó. Y él, aunque no está ahí, pero vamos a leer el 21. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Aunque no dice aquí, pero me imagino que clamó, arrepintió de lo que ha hecho, que se rebeló contra su padre. Y una cosa que me gusta, era un arrepentimiento genuino. Corrió hacia el Padre. Es una de las cosas que la iglesia falta hoy en día. Cuando hace un arrepentimiento genuino, lo hace con todo el corazón. Y cuando uno falla a Dios, venga al altar o donde sea, hay lágrimas. En uno, perdóname Dios, te fallé. Era un arrepentimiento genuino. ¿Y qué hizo el Padre? Lo abrazó, no importó. Él sabía que Él vino a reconciliar con su Padre. Es necesario reconciliarnos con Él esta noche. No sé si estamos fallando en el área. Pero que sea con ese arrepentimiento al Rey de Reyes, Señor, señores. Pero una cosa de Jesús. Y la palabra de los dos dice que Él es tan fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Que se está escrito en Juan, primera carta de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Él quiere limpiarnos de toda la maldad de que nos hicimos. Y una cosa de Jesucristo, Él se olvida esos pecados que hemos hecho. Él se olvida de esos pecados. Ya está quedado atrás, ¿no? Aún casi que hace el enemigo es traer lo que hemos hecho. Mira que hiciste. Sí, yo sé, mira que hice, pero Dios no se recuerda de eso. Él sabe Él sabe mi futuro. Él sabe mi futuro. El pasado ya pasó. Hoy. Yo sé que Dios me perdonó lo que he hecho. Hay que decir al enemigo, poner cosas en nuestras mentes, nos siempre trae el pasado a nuestras mentes siempre. Pero es necesario confesar los pecados ante Dios. Hay que confesar todo a Él.
gusta la proverbista. Me gusta como dice el capítulo 28, versículo 3. Me gusta mucho. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas lo que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios tiene misericordia de su pueblo siempre. Y durante todo el Antiguo Testamento, todo, aunque el pueblo de Egipto falló, Él siempre dice mi misericordia. Yo tengo misericordia. Te perdonaré a quien ha fallado contra mí. Él es misericordioso. No podemos ocultar el pecado a Dios. Él sabe, conoce lo más íntimo de nuestro corazón, nuestra mente. Yo sé que hemos pecados. Hay pecados que hemos hecho y no queremos decir a la gente, no queremos decir a nuestro buen amigo, no queremos decir, porque a veces uno confía en el hombre más que Dios. Y decimos a una persona, ¿y qué sucede en veces a una persona que nosotros amamos? Anda diciendo a todo el mundo, y que decimos, Él tiene confianza contra ti, porque dijiste. Pero Dios dice, corre a mí mejor. Yo escucharé tus oraciones, yo escucharé tu gemir, yo escucharé lo que hiciste. Pero te perdono, hijo mío, te perdono. A esa persona es Jesucristo y nuestro Padre. Y Él quiere que nosotros corremos a Él con ese arrepentimiento verdadero, genuino, con lágrimas, con quebranto, diciendo perdóname si me siento fallado. Perdóname. Y puedo mencionar aún más, muchos versículos más. Parece que vamos a durar toda la noche. Pero me gusta lo que dice Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Hay que creer en su bendita palabra. Hay que creer en Jesucristo. Ese es el segundo punto que voy a mencionar. Y vamos a leer en Juan, capítulo 3, versículo 16 y el versículo 36. Nomás dos esos versículos vamos a leer. Y así que sabemos de memoria. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 36 dice, el que cree en el Hijo que tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Aunque en este capítulo se menciona 9 veces la palabra creer. Y Jesús durante su ministerio, aunque sanaba a la gente y hablaba predicaciones, mencionaba mucho creer y ser salvo, creer y sanaré, creer. A todos ha hecho con su ministerio terrenal aquí en la tierra. Y aunque en el 16 es Cristo hablando y el 30 es Juan el Bautista, Cristo nos dice a nosotros y a toda la humanidad, si creemos en Él, no estamos perdidos. Porque en Él hay vida eterna. Vivirá para siempre por los siglos de los siglos en nosotros. En todos los evangelios, como dije, menciona la palabra creer. Y puedo mencionar varios versículos, pero no voy a leer uno que es en Juan 6:47. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. De hecho,
en todo el Nuevo Testamento se cree que dice 250 veces el verbo creer. Y casi 100 de ellas está registrado en el libro de Juan. Todo. Aún Pablo, Timoteo, todas las cartas, y lees con cuidado, menciona varias veces creer. Y aquí es donde mucha gente falla, porque no creen en Jesucristo. Saben de Jesucristo, saben quién es Él, por lo que he hecho unas predicaciones, enseñanzas aquí en la escuela dominical, o una persona ha hablado a esa persona. Oh, sí, yo sé quién es Él. Pero yo sé que conoces quién es Él, por si crees en Él. Es una gran diferencia. Ya que dice a la gente, vengan a Cristo, arrepiéntese de sus pecados y creen en Él. Y vamos a leer en Romanos, capítulo 10, 9 a 11. Romanos capítulo 10, 9 a 11. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creerás en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para ¿qué? Salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Y cuando venimos al Señor con arrepentimiento y creemos en Él, aquí es donde viene la verdadera salvación en la vida de uno. Es por eso hoy en día los pastores, aquellos que predican, dicen, si crees, sí, entonces vamos a hacer oración de fe, de salvación por ti. Porque ellos dijeron, como dijimos aquí, si confesaras con tu boca, y no nomás con la boca, dice, me gusta cómo va al norte, que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón. Muchos lo hacen más de labios, de emoción. Aleluya, te alabamos, Rey poderoso. Me gusta como dijo mi papá las veces que conoce una hermana que dijo que su hijo fumaba y tomaba. Y dijo, mi hijo todavía está haciendo esto, pensé que era salvo. Hizo la oración de fe, de salvación. Y cuando dijo mi papá, no más lo hizo de labios, no hizo de corazón. No había ese quebranto, no había diciendo, Señor, perdóname lo que he hecho. Perdóname. No era un arrepentimiento genuino. No creo en Jesús. Porque uno hace eso, como dije, esa verdadera salvación en su vida. Hay resultados en la vida de uno. Se mira cuando uno acaba la presencia de Dios, está en oración ahí, cuando se levante en esa presencia, cómo se siente livianito, cómo se siente, se carga, se quitó. No era un carga, pero era un carga del pecado que estaba sobre uno. La carga del pecado presiona a la persona, pero solo Jesús puede quitar esa carga, hermanos. Solo Él puede salvar a esa persona. Porque, y eso vamos a topar nuestro tercer punto, ser salvo. Y vamos a Juan 3, 17. Y dice así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo
por Él. Es por eso vino Jesús. Aleluya. Dios envió a su único Hijo Amén. para que seamos salvos por Él. ¿De qué? De pecado, Amén. de nuestros pecados de iniquidades. Y hoy en día muchos dudan en su salvación. Unos dicen, realmente soy salvo. Cuando uno piensa así, realmente me pongo a pensar, no había hecho un arrepentimiento genuino. Un de verdadero cristiano debe pensar así. Como dije, no, muchas veces el enemigo pone cosas en nuestras mentes que tuviera mejor en el pasado, pero no. Ya que dice a Satanás, no, Jesús me alcanzó, Jesús me salvó, ya no soy del mundo. A que no hacer y pensar en eso. Amén. Hay muchos, como dije, dudan de su salvación. Hay que no dudar de esa Aleluya. Te salvación. alabamos, Rey de Gloria. Él nos salvó del mundo. Hay que estar consciente que somos salvos por Él. Amén. Amén. Y es por su gracia. Aleluya. Somos salvos, hermanos. Por su amor. Y en Efesios capítulo 2, versículos 5 y 8, dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amigos, ahí, y por su gracia sois, ¿qué? Salvos. Y el versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Como dije una de las veces cuando prediqué, hablé de la primera carta de Timoteo, versículo 1, no recuerdo cuál versículo era, donde dice, pues nos ha dado don de Dios. Cuando la palabra de Dios dice don de Dios, está refiriendo y hablando de que es la salvación. Aleluya. Es por la salvación. Aleluya. Te alabamos, Es Rey. el don de Dios, es el regalo que es Jesucristo. Él es el único que nos salva. La religión nos salva. Ni tampoco Buda nos salva. Ni tampoco el evangelista. Muchos miran a otras cosas alrededor de su, escuchaste ese evangelio acá. ¿Cuál evangelio? El único evangelio que dice que puede perdonar sus pecados es Jesús. Dice la Biblia eso. Amén. Amén. Y no eres Jehová. Aleluya. Y como dije, no confiamos. Y debemos de creer ese dicho, una vez salvo, salvo para siempre. ¿Qué tontería es eso? Apenas dije ahorita, Jesús nos alcanzó donde estábamos. Vivir en pecado. Si es por eso la palabra de Dios dice mucho de no pecar. Habla de los peligros de pecar. Y muchos que creen eso, pecan. ¿A poco Dios puede salvarse? Dios te perdona, sí, pero no hay que hacer el mismo pecado siempre. Me gustan las palabras que dice en Mateo capítulo 1, versículo 21, me gusta. Y dice, y dará a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Él vino para levantarnos de esa esclavitud del pecado. Es por eso se nació con el amante de Jehová, que estaba hablando con María antes de dar a luz a Jesús, cuando iba a dividir. Y en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación.
No hay otra salvación como mencioné, porque no hay otro nombre debajo del cielo a los hombres en que podemos ser salvos. Y puedo mencionar aún muchos más versículos que hablan de esto, que solo Jesús salva. Jesús salva, hermano. Aleluya, bendito Jehová. Es que Te alabamos, hoy, Rey. es hoy que debemos de confesar de Cristo a aquellos que no conocen o están dudando de nuestro Salvador. Porque hoy, quizá mañana va a ser tarde, hoy es el día de salvación, hermano. Hoy es el día. En el segundo carta de Corintios, capítulo 6, versículo 1 y 2 dice eso. Dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y me gusta el 2, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora, hoy, el día de salvación. Gloria a Dios, aleluya, santo. Hay que ser Santo y hoy. maravilloso Y eres. aquí quisiera hablar a la gente de esto. A mucha gente dice, ay, ¿cómo hablas tanto del Señor? ¿Cómo hablas tanto? No, porque no hay peligro adelante. Hay que decir a la gente que hay peligro adelante. Va a venir el rapto. Si vas a ir al cielo o no. Hay que decir a la gente si estás listo para ir con Cristo. Y si alguien dice, no estoy listo. Hay que decir, arrepiéntete y creer y serás salvo. Hay que decir a la gente, decirles, porque hay peligro adelante. Hay siempre algo que va a detener de nosotros no seguir a Jesucristo. Pero me gusta, hay que pasar esa barrera. Me gusta como el mar abrió, había agua detenible para seguir adelante. Era el mar. Glorioso, Pero ¿qué hizo Dios? Camine adelante. Dios nos abrió brecha. Y podemos caminar por medio de dificultades. Aquí está alrededor del enfóquete, enfóquete en Jesucristo, enfoque. Porque la salvación está por allá, está en Cristo. Me gusta también Pedro cuando vio a Jesucristo, cuando está en la barca, cuando está en tormenta, y ellos pensaban que era un fantasma. Y ahí vieron, ¿qué es? Era Jesucristo y me gusta, dice Pedro, si eres tú, dígame que voy contigo y voy contigo. Y dijo, ven, aquí estoy. Y puso su vista a Jesucristo y siguió caminando. En el mar, aquí estaban todas las olas, aquí repaleando. Y los truenos, los rayos, estaba airoso. Pero no importó, empezó a mirar alrededor. Pero como se quitó su vista, ¿qué pasó? Se hundió. alabado Dios. Quitó su vista de Jesucristo. Amén. Cristo. Glorioso Jesús. Se quitó su vista a quien pensaba ahí donde está. Aquí hemos querido, Dios se levanta su mano de misericordia y nos levantará. Amén. Aquí estás conmigo, hijo mío. Estás en mis brazos, ya te salvé. Y es por eso hoy en día hay que decir a la gente que Jesús es el único que salva. Él es el único salvación. Él es el único que es el salvador de todo el mundo. Es por eso todo el mundo está en caos ahorita. Porque no saben quién es Él. No saben. Te alabamos, Rey de Gloria. Sí. Aleluya. Vamos a ir al último, que es la cuarta. Paso. Y es ser bautizado de agua. Y Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo.
Jesús nos enseña y nos anima, debemos ser bautizados en agua. Y lo dice en Juan capítulo 3, versículo 5. Dice, Jesús respondió, de cierto te digo, que el no naciere de agua y del Espíritu no pueden entrar en el reino de Dios. Y muchos hoy en día piensan que bautizamos en títulos. No es el título, sino lo que Jesús dijo en la gran comisión. Muchos se confunden en esta área, pero vamos a leer un versículo que el nombre de Jesucristo dice en Juan capítulo 17, versículo 21, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí, por la palabra de Dios, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también en ellos sean uno en vosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Como dijo Jesús, usted y yo, Padre mío y yo, somos uno. Vivimos juntos. Aleluya. Somos uno. Es por eso Jesús dice que bautizarse en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Esa unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La que es tres en la unidad de la Santa Trinidad. Son tres en uno y no uno en tres, hermanos. Aleluya. Y vamos a seguir adelante. En Hechos capítulo 2, versículo 38, dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautízase en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Solo en Jesucristo somos limpiados y solo en Él puede quitar nuestros pecados y nunca recordará de nuestras iniquidades, porque Él nos sepultará nuestros pecados debajo del mar. Vamos a leer en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Miqueas 7, 18 y 19. Dice, que Dios, como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aleluya. Ese es el significado del bautismo de agua. Glorioso Rey. Zambuirse con uno, y cuando se levante, todo se cae. Aleluya, te alabamos, Rey. Y cuando dice ahí, sepultará nuestras iniquidades y echará lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Y automáticamente cuando nos bautizamos, formamos un cuerpo con Él y con los demás que son lavados por la sangre de Cristo. Aleluya. Y bautizado, que significa limpiado por medio de Él. Aleluya. Santo. Y me gustan unas palabras que dice Galatas, capítulo 3, versículos 26 y 27 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aleluya. Somos revestidos por Él, hermano. Amén. Hay que ser revestido de Él cada Gloria a día. Dios. Y esa es una manera de ser revestido, de bautizarse uno en agua. Cuando
decir amén en eso, hermano. Ya que para concluir, hay que no olvidar estos 4 pasos, hermano. Y hay que hablar a la gente que solo Jesucristo los puede salvar. Y hay salvación en Él. No hay otro medio para ser salvo. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que no seamos engañados por filosofía de hombre. La palabra de Dios nos sacará, y apenas mencionamos varios versículos que conformen todo esto. Glorioso Rey, aleluya. Amén, aleluya. Grande eres para siempre. Ya que está conscientes, hermanos, Santo, y saber, maravilloso Rey. y nunca dudar en nuestra salvación. Amén. Así como estamos, hermanos, vamos a alabar a Dios con un canto de adoración. Vamos a